nosotros a este lugar, hablando de esta tierra, con un propósito. Usted y yo tenemos un propósito en la tierra. Y ninguno de los que aquí estamos vamos a irnos sino antes hemos cumplido ese propósito. Porque la palabra de Dios dice que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará, la va a ver concluida. Así sea hasta el día en que el Señor venga. Pero de que el Señor va a tener que hacer con nosotros lo que Él se propuso hacer, lo va a hacer. Porque ni Jesús, su Hijo, lo pudo hacer cambiar de parecer. Usted se acuerda que Él estaba en el Getsemaní y le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, le dijo el Hijo. Y no encontró ninguna respuesta. Porque el plan se había dado, el plan se había trazado, había un propósito por el cual Él había enviado a su Hijo, y ese era para darnos salvación. Pero ese propósito se tenía que cumplir. Y entonces el Señor viene, el Padre, hermano, y permite que Jesús, su Hijo, concluya, termine. Y llega el momento en el que el Señor le dice en la cruz: consumado es. En otras palabras, se acabó. Hasta aquí llegué yo. De ahí en adelante entonces empieza otra etapa dentro del evangelio, hermano, en lo que nosotros ahora vemos como el tiempo de la iglesia. Porque usted sabe que del costado del Señor Jesús en aquel momento brotó agua y brotó sangre, y de ahí surgió la iglesia. Pero ahora estamos nosotros en este tiempo, y mucha gente ha querido, óigame bien, ha querido abandonar las filas, ha querido desertarse y decirle: Señor, ya no más. Y aparentemente también se van, se apartan. Pero yo quiero decirle que aunque se aparten, el que empezó la obra en ellos la va a terminar. Yo no sé cómo el Señor le va a hacer, hermano, pero de que lo va a haber concluido, lo va a haber concluido. Entonces es mejor que nosotros hoy vengamos y le digamos: mire, porque qué fácil es cuando nosotros, hermanos, nos entregamos delante de Dios y permitimos que sea Él el que obre. Mire, las cosas se dan fáciles, las cosas obran a la manera de Él. Él hace, hermano, que las cosas pasen de una forma en que nosotros no comprendemos. Pero a veces nos estamos jalando, a veces estamos diciéndole: Señor, yo no quiero, Señor, mira, mejor que sea otro, que otro pase, yo no estoy preparado. Y siempre le estamos poniendo al Señor una excusa. Siempre le estamos diciendo al Señor: mira, ponga otro, o levanta otro, o trae aquí. Y así es como nosotros echamos a perder las oportunidades que Dios nos da. Ya sea en el servicio, ya sea, hermano, en tantas cosas dentro de la obra. Mire, aún con el hecho de que a nosotros nos tomen en cuenta para servirle al Señor, limpiando los baños, por decirlo de esa manera, nos deberíamos de sentir privilegiados, porque no sabemos qué es lo que Dios va a hacer en nosotros. Yo sé que a algunos Dios les ha dado el don de servicio, para que sirvan, y sirven por amor, y sirven con gozo, y sirven con alegría. Ese es un don que Dios les ha entregado. A otros posiblemente no les haya dado el don para servir, pero les va a dar otro don. Entonces necesitamos entender que Dios, hermano, quiere hacer una obra en nosotros grande, y por eso es necesario que le digamos al Señor: Señor, mira, aquí estoy. Y que no nos echemos para atrás. No nos echemos para atrás. Estábamos sentados el primer servicio el día lunes que llegamos, y el hermanito con el que a mí me tocó compartir habitación, llegan y le dicen: hermano, estaba ya el servicio, había empezado, y le dicen: hermano, dijo el apóstol, que haga favor usted de ministrar las ofrendas ahí. Y entonces él me dice: mira vos, me voy, me dijo, y se fue a la habitación, se fue a cambiar, hermano. Pero lógicamente que nosotros entendemos que debemos de estar listos para cualquier momento. Yo se lo estoy poniendo como ejemplo. En cualquier momento entonces llega él, hermano, y al ratito apareció ya ahí entrajeado, ¿verdad? Y ya listo para la administración, y el Señor le da ese privilegio.
Y entonces platicábamos con él en esa noche, porque esa misma noche entonces me dicen a mí: a usted le toca mañana temprano, ¿verdad? Vaya, gracias a Dios a mí me dieron la noche para poderlo hacer, pero a él le dijeron en ese momento. ¿Por qué le cuento esto? Porque fácil le hubiera podido decir: mire, hermana, yo no traje ni traje, y mire, mejor agarre al hermanito que está a la par, o cualquier otra cosa. Pero no podemos nosotros menospreciar ese privilegio tan grande que Dios nosotros nos da. Por eso es que cuando nosotros venimos con usted y le decimos: mire, hermanito, hágame favor, váyase para la puerta, por favor, mire, yo sé que está lloviendo, pues saque una su sombría. Es un privilegio que Dios a nosotros nos da, hermano. Mire, todo lo que nosotros hacemos en la casa de Dios, decíamos hoy en la mañana con unos hermanos, no somos indispensables. Dios, si nosotros no queremos, Dios va a buscar quien siquiera. Y si nosotros seguimos menospreciando lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermano, mire, de todas maneras se lo va a hacer. Mejor no te resistas, permite que Dios haga la obra. Entonces yo quiero hablarle de este tema que mire, ya hace tiempo yo le comenté a usted. El Señor me permitió ir al retiro en Guatemala, y estaba en el retiro cuando el Señor me dio este rema, una palabra, y empecé a escribir. El Señor me empezó a dar, pero yo no lo he compartido, porque le estaba diciendo: Señor, ¿cuándo lo voy a compartir? Y venía en el camino y le decía: Señor, ¿qué vamos a compartir? Y de repente el Señor puso el tema: hoy es cuando. Entonces yo quiero hablarle a usted en esta mañana de esto tan importante. Quiero hablarle de las virtudes del centurión. ¿Ha oído usted en la Biblia acerca del centurión? ¿Cuántos no han oído lo del centurión? Bueno, todos han oído del centurión. Entonces yo quiero preguntarle y que usted me diga hoy: ¿por qué se conoce el centurión? Según lo que usted sabe de la Biblia acerca del centurión, ¿por qué Jesús lo resaltó? ¿Por qué lo puso en un lugar entre todos? Porque sobre todo Israel lo puso. ¿Por qué? Por su fe. Por haber creído. Excelente, excelente. El del pueblo. Mire, hermano, definitivamente la fe de ese hombre. Pero algo que él, mire, porque de la fe podemos hablar y hemos tratado muchas veces de ese tema. Pero algo que me llamó a mí la atención con respecto a y que lo hemos visto en otros momentos, en otras predicaciones de diferentes ángulos, es que él aprendió a reconocer quién él era. Y él le dijo: yo soy. ¿Quién le dijo? ¿Quién soy yo? ¿Qué dijo el centurión? Estaba frente a Jesús. Yo soy un hombre que tiene autoridad. Bueno, pero eso no quiere decir que tú no tengas autoridad. Él le dijo a Jesús, o sea, usted le hubiera ido a decir a Jesús: mira, Jesús, yo soy un hombre que tiene autoridad. Ay, Dios mío. Pero por eso es que, mire, me llamó la atención. Yo quiero que veamos eso después. Pero algo tan interesante en esto es que este centurión sabía quién era. Pero el centurión era un romano. Estaba, hermano, sujeto a órdenes que le dieran del alto mando. O sea, acuérdese que al final fueron ellos, hermano, los romanos, el ejército romano, que llevó a Jesús. Tal vez algunos de ellos no querían llevarse a Jesús, pero lo llevaron a la cruz. Un soldado romano bajo órdenes de un centurión tuvo que ir y hermano, hacerle una herida en el costado a Jesús. Tal vez el soldado no quería, pero él estaba sujeto bajo órdenes. Pero el plan era ese.
Entonces ahora viene, hermano, el momento en el cual este centurión se para y le dice: yo soy un hombre que tiene autoridad, yo sé quién yo soy, pero esa autoridad que yo tengo no viene nada más así por así. Esa autoridad que yo tengo, yo la tengo porque yo he aprendido. Él les estaba ministrando delante de Jesús. Porque yo he aprendido a estar bajo autoridad. Entonces yo tengo autoridad sobre otros, pero yo también tengo que someterme bajo la autoridad de otros mayores que yo. Y entonces le dijo: yo entiendo entonces, Jesús, que tú tienes tu autoridad. Entonces, ¿se acuerdan? Mire cómo yo lo veía en ese momento y lo que el Señor me mostraba. Porque Dios le dio a Jesús, su hijo, una autoridad, hermano, sobre todo hombre. Pero ahora viene un hombre de la tierra, porque Jesús no era de la tierra, pero había tomado cuerpo de hombre para padecer todas las cosas por nosotros. Pero ahora viene un hombre de la tierra y le dice: yo también tengo la autoridad. Pero no vengo yo para meterme, para ordenarte a ti qué hacer, sino lo que yo vengo a decirte es a decirte quién yo soy y por qué yo soy así. Yo entiendo, y se lo estoy parafraseando, el centurión le ha de haber dicho a Jesús: yo entiendo que tú tienes una autoridad mayor. Yo entiendo que tú tienes Entonces, ¿sabe qué también hizo el centurión? No solamente reconoció quién él era, sino que aprendió a reconocer quién era el otro. El problema es que a veces nosotros no aprendemos a reconocer quiénes somos. Pero el problema a veces pasa que sabemos quiénes somos y queremos ver a los demás debajo de nosotros. Y no se trata así. A cada uno de nosotros, de los que hoy estamos acá, mire, tiene autoridad de parte de Dios. Tal vez unos más que otros, pero usted tiene autoridad primero porque usted aprendió a reconocer autoridad. Si usted no se somete bajo la autoridad, ese es un principio que nosotros hemos aprendido. Si usted no se somete a estar bajo esa autoridad, usted no va a tener autoridad. Entonces, mire, yo quiero empezar con este pasaje. Dice la Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 37: entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Usted sabe ese versículo, ¿verdad? A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero ¿por qué surgió esa plática? ¿Por qué surgió ese versículo, esas palabras de parte de Jesús hacia el pueblo? ¿Usted se recuerda por qué pasó? Había mucha gente que venía a él y él no podía atenderlos a todos. Entonces les habla y les dice: miren, a la verdad la mies es mucha, pero el problema es que no tenemos quien predique, ¿verdad? Entonces Jesús les da una orden y les dice: si apagamos los celulares, por favor, hermano, perdone la interrupción, para que prestemos atención. Jesús les dijo en el versículo 38: algo tienen que hacer. Vamos a rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Lindo, ¿verdad? Fácil. Ok, Señor, entonces lo que tú quieres es que oremos. Y vamos a orar, y vamos a orar. Pero mire, yo creo que lo que menos los discípulos pensaron es que Jesús se estaba refiriendo a ellos. Ustedes son los que van a tener que salir. Porque usted sabe que cuando al final Jesús fue llevado a la cruz, hermano, Jesús muere y así mismo resucita, pero en ese momento en el que él estaba ahí, se olvidaron. Pedro agarró su camino, aquellos de Maús iban fuera, porque ellos nunca creyeron. Mire, porque fácil es decirles: oremos para que el Señor envíe obreros. Vamos a orar, vamos a orar. Pero ¿acaso le decimos al Señor: Señor, envíame a mí? Yo estoy viendo la necesidad, Señor, pero envíame a mí. Envíame a mí. Entonces la necesidad es mucha, hermanos. La necesidad que estamos viendo es mucha.
Y todos podemos orar y todos podemos rogar, pero ¿quién le va a decir al Señor, Señor, heme aquí? ¿Quién se va a parar y le va a decir, Señor, aquí estoy? Ellos no lo hicieron. Los discípulos no lo quisieron hacer. Pero como el plan de Dios al final se tenía que cumplir, el propósito del Señor, el Señor los tuvo que dejar y les dijo, bueno, yo le voy a dejar al Consolador. Se los lleva a Hechos capítulo 2, hermanos, donde pasa algo tremendo. Y entonces la vida de ellos cambió. Porque ahora eran ellos los que se estaban viendo en la necesidad de poner obreros. Porque la iglesia empezó a crecer, la iglesia empezó a multiplicarse y entonces ellos no se daban abasto. Ahora entendieron lo que Jesús les dijo en este pasaje. Pero mientras no estaban ellos, mire, mientras no eran ellos los que estaban en los zapatos de Jesús, fácil era doblar rodillas y orar. Pero cuando ya les tocó a ellos, ay, ¿ahora qué hacemos? Ahora sí oremos, hermanos. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces no solo se necesita orar, no que la oración sea mala, ni rogar a Dios que envíe obreros. Lo que Dios está esperando de nosotros es que le digamos, heme aquí, Señor. Pero como muy pocos hoy quieren decirle, heme aquí, mejor envía a otro, Señor. Mejor que otro se levante, Señor. Mejor otro, Señor. Y el Señor, mire, ahí sí que se la dijo a Juan para que le escuchara a Pedro. Y Dios te está diciendo, ya es hora, ya. ¿Cuánto más vas a esperar? Mire, hermano, al final esto del evangelio no es que usted las vaya a ir sabiendo todas, pero en el camino vamos a ir aprendiendo. En la medida que nosotros nos metamos, en la medida que nosotros busquemos a Dios, Dios va a ir dando lo que vamos a ir necesitando para el momento, hermano, y vamos a ver la mano poderosa de Dios. Pero necesario es, mire, hubiera sido más fácil en aquel momento decirle al Señor, aquí estoy, Padre, ¿qué es lo que yo necesito de hacer? Tenían a Jesús, pero el problema fue que ahora ya no tenían a Jesús con ellos. Y les tocó hacer a ellos una tarea. Miren, hermanos, se les creció tanto la iglesia que le dijeron, miren, nosotros ya no podemos estar sirviendo a las mesas. Así que vamos a necesitar varones. Pero entonces ahora se dan el lujo hasta de pedir gustos. Varones que tengan esto, que tengan lo otro. Pero cuando fue el momento de ellos no querían. Entonces necesitamos hoy venir delante del Señor y decirle, heme aquí. Yo sé quién soy. Yo sé lo que yo tengo. Mire, las cosas que Dios a nosotros nos va a permitir ver es en la medida en que nosotros, hermanos, nos movamos en ese fluir. Yo le quiero preguntar algo. ¿Usted sabía que, o ha leído usted cuánta gente se convirtió a Juan el Bautista? Mire, la gente a Juan el Bautista no lo tenían que ir a invitar. Donde Juan pasaba, Juan predicaba un evangelio de arrepentimiento. Y la gente iba donde Juan y la gente se arrepentía y se bautizaba. Juan no hacía campañas de evangelismo. Juan lo único que hacía es salir a predicar el evangelio. Y lo tremendo es que lo lindo de todo esto es que la atmósfera donde Juan se movía era una atmósfera de arrepentimiento. De tal manera que cuando la gente lo miraba, la gente iba, y Juan no tenía que meterlo a un cuartito para ministrarlo. Ahí mismo se arrepentían de sus pecados y se bautizaban. Y Juan fue capaz, hermano, de discernir el corazón de aquellos que llegaban, y les dijo en un momento, ¿ustedes por qué quieren huir? Hablando de los fariseos, los pudo discernir. Pero porque lo que pasaba en ese momento era que a Juan lo seguía una atmósfera.
Cuando nosotros vamos a salir a predicar o nos toca que ir a predicar, esa atmósfera tiene que estar sobre nosotros de tal manera que usted no le tenga que decir a la gente, mire, doble sus rodillas. La misma gente se va a doblar sus rodillas para pedirle perdón a Dios. Entonces reconocía Juan quién era. Ahora bien, viene el tiempo en el que aparece Jesús. Juan lo discernió. No, yo no puedo hacer eso contigo. No, Juan, es que mira que es necesario. Vaya, lo vamos a hacer pues. Pero Juan sabía quién era. Juan no le tenía, mire, Juan no le tenía miedo, hermano, a los fariseos. Se fue a meter en aquel momento a la fiesta que tenía Herodes, hermano, y ahí le fue a decir a Herodes cuál era su problema. Si Juan no tenía el pelos en la lengua, hermano. El problema contigo, le dijo, es que tú estás metido con la mujer de tu hermano. Y hermano, le empieza a decir una serie de cosas. Pero cuando estamos bajo la unción, bajo esa nube que nos cubre, hermano, la palabra que va a salir de nuestra boca va a ser una palabra de Dios que va a hacer que el corazón de la gente cambie y no va a lastimar. Entonces Juan reconocía quién era. Llega ahora Jesús, viene Jesús, empieza su ministerio, hermano, y entonces Juan tenía sus seguidores, Juan tenía sus discípulos. Allí hemos hablado porque Juan tenía que menguar, Juan tenía que bajar la guardia, porque ahora ya vino, si a él lo mandaron a preparar el camino, entonces ahora Juan tenía que permitir que fuera Jesús el que pasara. Pero la autoridad que Jesús traía era una autoridad, hermano, que ningún hombre ha tenido. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ah, no, hermano, si la autoridad de nuestro Señor Jesús era tremenda. Pero bueno, llega un momento en el que le vienen a decir a Jesús, mira, andan unos discípulos de Juan por ahí. ¿Por qué Jesús no fue a callar a Juan? Porque Juan siguió predicando aún después de Jesús. ¿Usted cree que Jesús hubiera podido venir? Mira, Juanito, para esto te enviaron, papito chulo, así que por favor dile a tu gente que mejor se vaya conmigo. ¿Por qué cree que Jesús no lo hizo así? Porque Jesús sabía que la mies era mucha y los obreros eran pocos. Y yo digo, no, ¿para qué? Si él viene conmigo, pues si él está trabajando ahí haciendo lo mismo, pues aunque él tenía que haber menguado, y de eso lo hemos hablado, pero Jesús no lo hizo porque reconocía que necesitaba también él ayuda. Entonces estaba Juan predicando por su lado y Jesús predicando por su lado, y ahí iban los dos y se mantenían en lo mismo. Arrepentimiento, arrepentimiento. Esa era la predicación de Juan. Pero entonces déjeme pasar acá a este otro pasaje de Mateo capítulo 8, y es aquí donde empezamos la predicación. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mire, el centurión, ya le dije, sabía quién era. Pero otra de las cosas que me llaman a mí mucho la atención acerca del centurión era que era un hombre al cual no agarraron a Latín Marín dos pingüe. A ese hombre lo observaron. Una de las cosas que observaban los romanos acerca de los llamados a ser centuriones eran que, mire, una de las cualidades grandes eran que tenían que ser hombres fieles, diestros, destacados dentro de su grupo.
Entonces, cuando era el momento de ir a elegir a un centurión, porque sabe que los centuriones estaban a cargo de 100 personas, miraban y los observaban. Antes de llegar a ellos tener tal autoridad, observaban que fuera un hombre que primero aprendiera a ser sujeto, aprendiera a estar bajo esa autoridad, pero sobre todas las cosas que fuera fiel. Que fuera fiel. Ahora se topa con Jesús, este centurión. Porque mire, algo de lo que realmente hemos estado viendo dentro de la iglesia en general, hermano, es la falta de fidelidad. Pero aquí le estoy hablando de la fidelidad del romano, de los romanos hacia un hombre. Era importante que este centurión fuera fiel a las órdenes que le daba un hombre. Pero si nosotros lo trasladamos al ámbito espiritual, hermano, el Señor nos llamó a serle fiel a Él. El problema es que si no le podemos ser fiel al hombre que Dios puso al frente de nosotros, ¿cómo pues queremos serle fiel a Dios? Y hemos visto eso dentro de muchas congregaciones, la falta de fidelidad. La falta de fidelidad. Y eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Porque si nosotros no tenemos, hermano, ese tipo de actitudes, el ser fieles, no vamos a poder ver todo lo que el centurión, mire, hay cosas que los centuriones fueron capaces de ver, y por eso yo le puse como título las virtudes del centurión. Entonces Jesús lo ve, le entiende y le dice: wow, definitivamente este hombre centurión tiene una fe que él no había hallado en todo Israel. Aparte de ser fiel, aparte de ser un hombre sobresaliente, habían observado su comportamiento dentro de los soldados. Ahora resulta que era un hombre de fe, un romano, un soldado que posiblemente no había visto las cosas que Jesús hacía. Tal vez las había oído, pero los discípulos estaban ahí y los discípulos no tenían eso. ¿Usted se acuerda que Jesús les dijo: hombres de poca fe? Les dijo. Se lo recalcó por lo menos 2 veces a los discípulos. Entonces ahora resulta que el centurión se topa con Jesús y le dice: mira, hay un problema en mi casa. El problema es que yo tengo a una persona enferma, pero yo no necesito que tú vayas. Yo sé quién soy, pero yo también vengo hoy a reconocer tu autoridad, porque yo sé que lo único que tú necesitas hacer es solo enviar la palabra. Yo no soy digno de tenerte bajo mi techo, pero solo da la palabra y mi siervo será sano. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Y entonces mire, dice acá en Lucas 7:3, al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiéndole que le vinieran y salvaran a su siervo. Mira, hermano, esta es otra cosa. Aquel hombre centurión le dijo a Jesús: ¿sabes qué? Solo envía la palabra. Usted se acuerda que el Señor envía la palabra, el siervo sana. Pero ahora aquí en Lucas, este centurión dice que envió ancianos de los judíos. Cuando nosotros aprendemos, hermano, y reconocemos quiénes somos delante de Dios, entonces vamos a poder nosotros delegar, enviar. Porque fácil es mandar. Pero cuando nosotros no somos gente que tiene autoridad, no podemos darnos ese lujo de mandar.
Entonces ahora el centurión, hermano, porque era un hombre que estaba bajo autoridad, era un hombre que tenía fe, era un hombre fiel, era un hombre que habían visto su comportamiento y por eso lo tenían en un lugar alto. Ahora él puede enviar, y él envía ancianos y dice: vayan donde Jesús a darle la noticia de lo que está pasando. El centurión envía entonces. Pero sabe que a veces hay un problema acá, porque a veces se nos va la mano y empezamos a delegar y todo lo delegamos y nada hacemos nosotros. Pues resulta que hubo un hombre muy amado de Dios que dispuso delegar, enviar a que todo lo demás hiciera, y él se quedó en su palacio. Cuando él era el que tenía que salir a hacer las cosas, él tenía que salir a la batalla. Él: no, vayan ustedes, vayan a pelear, la guerra está, vayan ustedes a pelear, yo me voy a quedar en mi palacio. Y se queda en su palacio, sale al balcón y desde ahí observó a una mujer muy linda. Vio a Betsabé. David era un hombre que tenía autoridad, era el rey de Israel, pero se le olvidó que hay momentos en los que no solo necesita decir el vayan, sino que hay momentos en los que hay que decir vamos, vamos. Entonces viene en ese pasaje, usted se recuerda el pecado más grande de David, hermano. Fue tan tremendo ese pecado de David. Yo me quedaba maravillado hablando un poquito de eso, hermano, de la misericordia de parte de Dios. Le pregunto, bueno, primero le voy a contar dos ejemplos. Viene Saúl un día y está frente al campo enemigo, esperando a Samuel. Y Samuel le dijo que lo esperara. ¿Cuántos días le dijo que lo esperara? 7 días le dijo. En 7 días yo estoy ahí. Pero resulta que no llegó Samuel. Saúl esperó el tiempo y Samuel no llegó. Y entonces, como Samuel no llegó, él se metió a hacer las cosas que a Samuel le correspondían hacer. Cuando de repente aparece Samuel y le dice: ¿por qué lo hiciste? Le metió su regañada y le dijo: hoy tu reino es quitado de ti y es dado a otro hombre. Le quitaron su reinado por haber usurpado un lugar que no le correspondía. Pero miren, si nosotros lo pusiéramos de esta manera, si usted se pusiera en los zapatos de Saúl, yo examinaba mi vida, hermano. Yo le hubiera dicho a Samuel: me dijiste que esperara 7 días. 7 días esperé. Como no viniste, algo tenía que hacer yo. ¿No le hubiera dicho usted eso a Samuel? Si me dijiste que 7, yo cumplí. Lo que pasa es que como vi que el pueblo se me estaba yendo, entonces yo tenía que hacer algo, ni modo que te siguiera esperando a ti. Y por eso le quitaron su reinado. Ya le conté lo de David. ¿Por qué a David no le quitaron su reinado si él tomó a una mujer que no era de él? Adulteró. Si él cometió un asesinato porque mandó a matar al marido de la mujer. ¿Y por qué no le quitaron el reino a David? Y a Saúl sí. ¿Sabe qué pasa? Y aquí, hermano, yo me gozaba con todo eso, no es el tema, pero yo se lo cuento porque tantas cosas que Dios nos ha dado, hermano, que hay momentos en los cuales, mire, a los dos Dios les envió un profeta y les dijo cuál había sido su pecado. A Saúl le dijeron su pecado, a David le enviaron al profeta Natán y le dijeron: ese es tu pecado.
A los dos Dios les habló. O sea, ellos no podían decir, es que tú no me hablaste, Señor. No, palabra de Dios, mira esto y esto hiciste. Los dos pudieron utilizar una excusa. Saúl lo utilizó, David ya no pudo. Pero David se excusó porque aún usted se acuerda que cuando Natán le dijo qué es lo que había pasado, él le dijo, mira, el ejemplo que le puso Natán, le dijo, mira, había una de una ovejita. ¿Qué crees tú que de cómo debe pagar el hombre ese? Entonces le dijo que muere y que pague 4 veces lo que se robó. En otras palabras, David no había reconocido tampoco que él era. Pero algo tan tremendo con respecto a esto, la diferencia en estos dos es que Dios a David le reveló su pecado. Hubo una revelación de parte de Dios a David. Y en ese momento David entendió. David no se puso, mire, David no lloraba tanto por el que el niño estaba enfermo. David lloraba por el pecado que había cometido. Saúl nunca lloró. Saúl dijo, no, si no puede. Entonces, como ya Samuel lo había abandonado, decidió ir a buscar él por sus propios recursos. ¿Quién le podía hablar de parte de Dios? Aún muerto Samuel, todavía, hermano, va consulta a una pitonisa para que saliera, para que Samuel le hablara y le dijera, y le digo, ¿por qué me traes a mí ahora aquí? Mire todo lo que hizo Saúl, por no querer reconocer su pecado. Pero ahora acá nosotros tenemos que ver, hermano, lo interesante de todo esto es que cuando hay un hombre que está bajo autoridad, cuando hay una persona que está bajo autoridad, cuando hay un hombre o una persona, hermano, donde Dios ha depositado su atmósfera, donde Dios ha puesto su confianza, Dios ha visto su fidelidad, Dios ha visto su amor, su entrega a esa persona, entonces el Señor le envuelve. De tal manera que cuando sea el momento de enviar, Él va a tener la autoridad para poder delegar, para poder decir hagan, y la gente que está a cargo de Él no va a sentirse presionada, no va a sentirse porque solo a mí, sino que van a aceptar la orden. Van a aceptar la orden. Pero no podemos empezar a delegar si primeramente nosotros, cuando a nosotros nos han dado órdenes, nosotros no podemos hacerlas. No se puede así, hermano. No se puede de esa manera. Por eso es que tenemos que ser muy conscientes de quién somos nosotros. Por eso que tenemos que decirle, Señor, mira, muéstrame más, Señor. Yo quiero ver quién yo soy, examinarnos a nosotros mismos, aprender de todo eso. Pero le voy a mostrar otro pasaje acá, hablando de los centuriones. Mateo capítulo 27 y versículo 54. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Yo le pregunto, ¿por qué tenían los romanos centuriones y por qué tenían guardias sobre el cuerpo de Jesús? Si estaba muerto, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Sabe qué me llama la atención? Es que podemos nosotros entender que los religiosos de aquel tiempo creyeron en la resurrección de Jesús, y para ellos era más peligroso un Cristo resucitado que un Cristo caminando en las calles. Cambio, los discípulos que estuvieron con Jesús no creían en la resurrección, y los religiosos sí. Entonces pusieron guardias ahí, pusieron a un centurión cuidando el cuerpo de Jesús, por si se levantaba de entre los muertos, porque entonces ahí lo agarraban. Mas no sabían que el cuerpo de Jesús ya no estaba ahí, se les había ido. Pero mire, ¿sabe qué me llama la atención de aquí del centurión? Y usted lo ve. Vieron el terremoto,
las cosas que habían sido hechas. Cuando vieron todo lo que había pasado, usted sabe que el cielo se oscureció, hubo un gran terremoto y todo lo que pasó. Cuando todas esas cosas pasaron, ¿qué dijo el centurión? Verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque hoy estamos viendo todas las cosas que están pasando en la tierra. La cristiandad está viendo todo lo que está pasando. Terremotos, hermano, está viendo cuánta destrucción está pasando en la tierra. Y la gente todavía no ha creído en Dios. ¿No cree? Hermanos, el Señor viene pronto. Mire lo que estaba. No, hermanos, si es que esto es el calentamiento global y que esto y que lo otro y que aquí, hermano. Estamos a poco tiempo de ver a nuestro Señor Jesús. Y yo espero que usted quiera verle. Porque si usted le quiere ver, usted se va a preparar. Y usted va a dejar de estar haciendo las cosas que hasta este momento ha estado haciendo. Si no, hermano, mire, si no, yo vengo a decirle, perdone que le distripe su burbujita, pero usted no se va a ir al cielo. Si seguimos haciendo las cosas que estamos haciendo, hermano, que lo que están haciendo nada más es causándole dolor a nuestro Señor. Mire, a Jesús le dolió en su corazón, dice la palabra en Génesis capítulo 6, haber hecho al hombre, cuando él vio la actitud, cuando él vio el comportamiento de aquella creación que le había hecho a imagen y semejanza de él. ¿Cuánto más le estará doliendo a nuestro Señor Jesús, hermano, a nuestro Cristo ahora? ¿Cuánto más le estará doliendo ver la actitud de mucho cristiano que del diente al labio dice yo me voy con Cristo, pero en su corazón, hermano, no quieren cambiar? Entonces aquí todos nos podemos engañar, pero allá arriba hay un Dios, hermano, que sus ojos, hermano, andan rondando la tierra, viendo y buscando cuántos justos podrán haber. Pero esta gente, me llama la atención, el centurión que estaba ahí en ese momento, vieron todo lo que estaba pasando y su corazón se hizo tan sensible que reconocieron que él era el Hijo de Dios. A ellos nadie les predicó, a ellos nadie les vino a presentar un mensaje de salvación, hermano. Eran centuriones romanos, eran soldados que estaban ahí. Pero lo tremendo fue que después de haber visto todas las señales, después de haber visto todo lo que pasaba en los cielos y empezó a pasar en la tierra, entonces ellos dijeron en su corazón, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y hoy a la cristiandad le hemos estado predicando y le hemos estado diciendo, hermano, prepárese, examine su alma, examine su corazón, apártese de aquí, apártese de allá, deje de hacer aquí, deje de hacer allá, mire lo que está pasando en tal lado, mire lo que está pasando aquí. Y hermano, y la gente no quiere. Por eso yo creo que es tiempo, hermano. Mire, yo aquí le presento del centurión y yo me gozaba con esto y le decía, Señor, si fuiste capaz de tener misericordia de esa gente, si fuiste capaz de mostrarte a esa gente que nunca en su vida pensaron un día oír o ver las cosas que estaban viendo, y a nosotros que nos has hablado, a nosotros que nos estás mostrando, a nosotros que nos estás advirtiendo, no queremos. Por eso yo te vengo a decir, hermano, el tiempo se llegó, porque este es el tiempo en el cual el Señor vino para hacer diferencia entre los que son y los que no son. Que de todas maneras vas a tener que llegar a dar la talla, vas a tener que llegar.
al arrebatamiento. Como dijo Pablo, si yo siendo heraldo, dijo, corro el riesgo de no ser aprobado, yo no puedo decir, Señor, yo voy a irme. No, pero usted, ¿qué tendrá que decir delante del Señor? ¿Será que usted está listo para el arrebatamiento? ¿O será que todavía nos falta? Porque si todavía nos falta, es mejor que le digamos, Señor, apresúrate, Padre, a hacer en mí lo que tú tengas que hacer, porque yo no me quiero quedar. Ahora, si su plan es quedarse, todavía vengo a decirle que desde el momento que el Señor venga y se lleve a su iglesia, la novia, la arrebatada, después de eso todavía quedan 3 años y medio. Pero si después de los 3 años y medio todavía usted quiere más tiempo, todavía vienen otros 3 años y medio. Pero usted escoge. ¿Vieron lo que estaba pasando? Y dijo el centurión, verdaderamente este era hijo de Dios. Reconoció quién era. Por eso dice su palabra, cuando todas estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. ¿Cuáles cosas? ¿De qué cosas estaba hablando el Señor? De guerras, de rumores de guerras, de todo lo que iba a pasar en la tierra, hambre, mire hermano, todo lo que ha estado sucediendo, las señales que en los cielos han estado pasando, no son en vano. No son en vano. Por eso es que nosotros tenemos que tener hoy más que nunca esa convicción si somos o no somos. Lo cierto es que el centurión, aparte de tener todas las otras virtudes que ya hablamos, es una persona sensible. Es gente sensible, que cuando empiezan a ver las cosas que están pasando, su corazón, hermano, dentro de ellos les dice, hoy es cuando. Y entonces empiezan ellos, hermano, a ver, estos hombres dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios, del cual oíamos que otros hablaban, nosotros. Y hermano, mire, yo no sé qué más pasó en ellos en ese momento, pero yo puedo pensar que nadie de que haya visto o mire, en ese momento haya recibido esa revelación que ellos recibieron acerca del Hijo de Dios, hermano, pueda quedarse igual. Usted se recuerda que Jesús mismo le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes quién creen que yo soy? Y ninguno contestó, excepto Pedro. Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios vivo. ¿Y qué le dijo Jesús? Eso que tú acabas de decir no te lo reveló hombre. ¿Sabe qué pasó? Que estos hombres recibieron una revelación de parte de Dios. Porque cuando ellos dijeron verdaderamente este es el Hijo de Dios, entonces porque tuvo que venir una revelación. Eso es lindo, hermano. Pero bueno, déjeme, tengo varias cosas acá. Marcos capítulo 15, versículo 39. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era Hijo de Dios. Mira estos pasajes. Estaban ahí viendo y vieron cómo Jesús expiró. Jesús no expiró, ay, me duele, no lo oyó quejándose. Jesús nunca se quejó. Esperó el momento. Y cuando Él expira, cuando Él muere, hermano, aquel hombre, que el centurión estaba viendo en ese momento lo que estaba pasando, y dijo, no, este es Hijo de Dios. Nosotros, hermano,
Tal vez no estuvimos físicamente ahí, pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros participamos de la Santa Cena, dice: cada vez que comáis este pan y viváis esta copa, la muerte de nuestro Señor Jesús anunciamos hasta que Él venga. No estuvimos físicamente en la muerte de Jesús, no estuvimos ahí para verle, pero lo cierto es que de alguna manera Dios se nos ha revelado a nosotros y nos hemos recibido la revelación de que un día Él murió, pero que al tercer día resucitó y que salió de entre los muertos, hermano, con toda la gloria y las victorias que Él traía en sus manos, porque nosotros íbamos a necesitar de eso. Esa es revelación. Entonces la revelación no solamente, hermano, viene a causa de un arrepentimiento, sino que también viene después de haber tenido ese tipo de experiencias. A veces, hermano, le estamos diciendo: Señor, revélame tu palabra, pero no queremos, hermano, aceptar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Aún en medio de los desiertos, aún en medio de tus pruebas, el Señor puede traer revelación para ti. Pero es necesario que tengamos experiencias con Dios. Es necesario que tú tengas experiencias con Dios. Lucas capítulo 23 y versículo 47 dice de esta manera: cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios. Yo se lo estoy poniendo en diferentes versiones. Glorificaba a Dios diciendo: ciertamente este hombre era inocente. ¿Por qué lo puse con rojo? Porque el centurión, después de haber visto todo lo que había pasado, ¿qué hacía el centurión? Glorificaba. ¿Qué es glorificar? ¿Cómo se glorifica a Dios? ¿Cómo se glorifica? Cantamos el coro: glorifícate, glorifícate. Pero ¿cómo glorificamos a Dios nosotros? ¿Ya se ha puesto a pensar cómo lo glorificamos? Sus actitudes, su manera de vivir, sus expresiones delante de Dios, lo que usted le dice, lo que usted le habla, hermano, cómo nosotros venimos delante de Él para glorificar su nombre. Había un hombre en la tribu de Judá. Ay, hermano, estos de Judá eran tremendos. Dios les había dado una orden y les había dicho que la tierra donde iban a entrar, que iban a ir a conquistar, era una tierra que Él la quería para Él. Y les dijo el Señor que no fueran a tomar nada del anatema, de lo que Dios quería para Él. Pero hubo un hombre que no hizo caso. Le pareció hermoso, hermano, el manto de Sinar. Lo agarra, un lingote de oro que estaba ahí, se lo echó a la bolsa y se fue para su casa. Hubo una gran mortandad. Y entonces, cuando llegó el momento de que lo confrontaran, Josué viene y le dice a Acán: glorifica a Dios. Y Acán no pudo glorificar a Dios. Y en ese momento lo agarraron y lo apedrearon, hermano, y lo dejaron enterrado en piedras, a él y a su familia, por lo que había hecho. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Es que cuando nuestra vida no está bien delante de Dios, cuando el pecado nos ha envuelto, cuando estamos viviendo una vida pecaminosa y sabemos lo que hemos hecho y sabemos que a Dios no le agrada, y encima de eso todavía lo hacemos, lo más probable es que tú no puedas glorificar a Dios.
Pero este centurión vio todo lo que sucedía y glorificaba a Dios. Yo no sé cómo le hacía el hombre para glorificar, si levantaba sus manos, hermano. Pero dice acá, entonces dijo: ciertamente este era hombre inocente, y todo lo que nosotros le hicimos era un Dios, era el Dios, era el Mesías que había. Yo no sé qué más dijo, hermano, pero déjeme pensar que era la forma como él glorificaba. Se sentía tan mal porque habían hecho que este hombre que era inocente sufriera tanto. Y glorificó a Dios en ese momento, hermanos. Si levantó sus manos, yo no lo sé, pero de plano, hermano, que levantó sus manos, se arrodilló y empezó a decirle: Señor, tú eras inocente y mira todo lo que te hicimos. Pero nosotros, hermano, al cual el Señor nos ha mostrado tantas cosas y hemos visto su mano poderosa, hermano, no podemos glorificar a Dios. Glorificarlo a Él, decirle a Él, hermano, lo grande que Él es, decirle a Él lo hermoso que Él es, lo agradecido que estamos con Él, hermano. Mire, ha traído sobre nosotros una bendición enorme. Ay, hermano, tantas cosas preciosas que Dios a nosotros nos da. Somos tan inmerecedores de tanta gracia, y que no podamos glorificarlo, y que no podamos decirle: Señor, en un momento en nuestro servicio, decirle: Padre, aquí estamos, entregarnos completamente a Él. Pero el centurión lo hizo. El centurión sí lo pudo hacer. Por eso le decía del centurión, hemos hablado acerca del principio de autoridad del centurión, pero mire ahora las cosas que pudieron ellos observar. Dice en Hechos capítulo 10 y versículo 1 y 2: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana. Versículo 2: piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Este era un centurión. Y me llama la atención de esto porque mire las características que estaba dando acerca de Cornelio. Era un hombre que tenía gente bajo su autoridad. Era un hombre, hermano, que en ese momento lo habían puesto, estaba en un lugar alto, pero no se le olvidó de dónde Dios lo había sacado. No se le olvidó quién él era antes de tener esa autoridad. Y ahora dice acá, no era un hombre orgulloso, no era un hombre gritón, no era un hombre que solo órdenes daba. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su familia, toda su casa. Daba limosnas, dice, pero por lo menos daba. Oraba continuamente. ¿Qué será de nosotros, hermano? Mire, yo no vengo para poner el dedo acusador a nadie, pero si la palabra de Dios dice que nosotros, la única manera por la cual nos podemos acercar delante de Dios es a través de la oración, pregunto, ¿por qué no oramos? A veces, algunos por allá, lejos de aquí, ya ni por los alimentos oran. Otros, muy lejos de aquí también,
Lo único que dicen, hermano, hágame favor de orar por mí, porque fíjese que yo no voy a poder llegar a la oración, pero yo le encargo que usted ore por mí. No, hermano, mire, yo tengo suficiente para pedirle al Señor por lo mío. Así que si usted quiere oración, venga, yo le invito. A las 5 de la mañana aquí estamos orándole al Señor. Levántese tempranito. Dice que el que madruga, Dios lo ayuda. Venga. Le voy a decir una de las instrucciones que nos dieron. A veces nosotros como pastores nos queremos pasar de muy misericordiosos, más misericordiosos que Dios. Y le decimos a la gente, no importa, hermano, si usted no puede venir, no venga. Como diciéndole, no se preocupe, pues, de todas maneras, yo sé, Dios sabe, yo sé lo que usted está haciendo. Pero yo digo, ¿será que Dios sabe? Sí sabe. Sí sabe. Dios sí sabe que tú sí puedes. Pero le dices, yo no puedo. Y entonces nosotros, hermano, nos dedicamos a orar y a pedir por los que no vinieron. Mire, eso es como aquel que ora por las ofrendas y dice, Señor, bendice al que tiene como al que no tiene. Bendice al que da como al que no da. No, Dios no dice eso. Dice que Dios ama al que da. Pero ¿cómo así que yo sí doy y Dios me va a bendecir y Dios también va a bendecir al que no da? No, Dios bendice al que da, porque aprendió el principio de dar. Y entonces, Señor, oramos por los que no vinieron. No, oremos por los que sí llegaron. Los que no vinieron, no vinieron. Entonces a nosotros nos jalaron en la pita, hermano. ¿Por qué oramos por los que no llegaron? Señor, envía tu palabra a los que no vinieron. No, la palabra es para los que sí vinieron. Oremos, oremos. Haga un esfuerzo, véngase. El centurión, mire, Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Solo con esos dos pasajes, hermano, esas dos palabras, ya nosotros tenemos que hablar mucho. ¿Qué hace una persona temerosa? Una persona temerosa de Dios es una persona reverente. Por temor, no de Dios, sino que a Dios. Porque Dios no nos infunde temor a nosotros. Pero la Biblia dice que nosotros debemos de tener temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Porque cuando nosotros, hermano, venimos con reverencia, estamos diciéndole, Señor, yo sé quién tú eres y tú te mereces lo mejor. Era reverente con toda su casa, pero oraba continuamente. Oraba continuamente. Versículo 3 y 4. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones, hermano, y limosnas han ascendido como memorial delante de mí. Le estoy hablando de un centurión. Empezando porque el centurión era un hombre bajo autoridad, alguien sujeto, alguien con fe, alguien fiel, alguien destacado. Mire, dice acá que las oraciones de ese hombre habían sido contestadas. Dice que sus oraciones y sus limosnas
no llegaban ni a ofrenda, no llegaban ni a diezmos. Pero como lo hacía de corazón, sus oraciones eran contestadas. Y Dios guardaba sus limosnas, todo lo que Él daba. Por eso miren, aprendíamos algo tan lindo en esto, en esta actividad, hermano, de cómo Dios transforma algo terrenal en espiritual para convertirlo después en algo celestial. Las tres facetas. Porque cuando usted trae a la iglesia, usted viene con su ofrenda o viene con sus diezmos, usted lo que está trayendo es algo terrenal, dinero efectivo. Usted lo está trayendo, usted lo presenta delante de Dios al alfolí. Desde el momento que usted mete lo terrenal en el alfolí, se convirtió en algo espiritual. Y luego el Señor toma eso que usted depositó y lo mete en el depósito de Dios ahí arriba en los cielos. Ya se convirtió en algo celestial, para que cuando venga el momento de la prueba usted tenga de dónde echar mano. Eso le pasó a Cornelio. Dios le dijo: yo recibí tus limosnas, yo las tengo aquí guardadas, y ahora todo lo que me estás pidiendo yo te lo voy a dar. Porque es mejor que nosotros hagamos tesoros en los cielos, dice, donde la polilla no llega y donde el hombre no se lo puede robar. Pero ¿cómo va a hacer usted tesoros en los cielos? Cuando usted trae de lo terrenal, lo pone en el alfolí, se convirtió en algo espiritual, y Dios lo toma de ahí y se lo apunta a usted ahí arriba. Y ya usted ya tiene su cuenta de banco ahí arriba. Y cuando venga el momento de la necesidad, Dios dice: muy bien, aquí te mando lo que tú ya tienes depositado. Eso le dijeron a Cornelio con respecto a esto. Pero le hablaron de sus oraciones. Tus oraciones han sido oídas, han ascendido, han llegado hasta mí tus oraciones, Cornelio. Pero lo que yo puse ahí con rojo, hermano, porque este centurión vio visiones. ¿Qué vio? Un ángel. El ángel le hablaba. Nosotros necesitamos eso, hermano. En el último tiempo, dice el Señor, hablando en Joel capítulo 2, en el último tiempo yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros ancianos tendrán sueño, vuestros jóvenes verán visiones. Hermano, ¿qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Hemos estado tan conformes en la vida que hemos estado llevando. Y Dios viene trayendo un despertar y diciendo: ya llegó el tiempo, este es el momento, ya no te puedes quedar así. La mies es mucha y los obreros son pocos, por lo tanto yo necesito gente que se pueda parar a la frente y decir: Señor, aquí estoy delante de ti. Necesitamos hacer una obra, hermano. Mire, estamos tan necesitados de que se levanten hombres y mujeres de fe bajo autoridad que puedan tener todas estas cualidades. Entonces, hoy, de los que aquí estamos, ¿cuántos podríamos decirle al Señor: heme aquí? Envíame a mí. Envíame a mí. Porque esto es tan lindo, hermano. Hablando acerca del heme aquí, 3 veces el Señor le habló a Samuel, pequeño. Y entonces el sacerdote le dijo: cuando ya la tercera vez vuelves a oír la voz, dile: heme aquí que tu siervo escucha. ¿Usted se recuerda de ese pasaje? Samuel era niño. ¿Al cuánto tiempo después Samuel ejerció el sacerdocio? Samuel no fue de la noche a la mañana, hermano.
Es cierto, le dijo al Señor, heme aquí, pero no inmediatamente, porque a veces creemos que el heme aquí ya voy para afuera. No, heme aquí, pero como vamos a tener que ir dando la talla, la medida. Cuando llega el momento, hermano, el mismo Elí le dijo a Samuel, dime lo que el Señor es que yo no te lo puedo decir. Tenía temor de decir las cosas, Samuel. Hasta que el Señor le dice, no, dile a este hombre lo que le va a pasar. Y entonces fue cuando el Señor empezó a levantar a Samuel, hermano. Y lo levantó poderosamente. Samuel era tremendo. Pero porque un día le dijo al Señor en su temprana edad de niño, le dijo, heme aquí. Tal vez usted no está en esa edad, tal vez ya pasó las 4 décadas algunos. Gloria a Dios. Sí, hermano. No se sienta mal por su edad. Mire, el pelito blanco que a veces sale, no es por gusto, hermano. No es por gusto. Pero tampoco es señal de madurez. Porque hay gente que tiene sus canas y todavía no es madura, ¿va? Pero necesitamos decirle al Señor, no importa la edad que tú tengas hoy, decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser de los que tú escoges. Empezando porque yo vengo a someterme bajo autoridad. Sometiéndonos nosotros bajo autoridad, vamos a tener autoridad. Vamos a tener autoridad. Eso es lindo, hermano. Mire, para mí, yo vengo contento y le decía a mi esposa, me siento honradísimo de parte de Dios primeramente y de mi apóstol, porque ¿quién soy yo para decirme? Por lo menos, mire, ¿cuántos habíamos? 360 y algo hermanos ahí para escoger y decir, mira, haciendo favor de compartir tú las ofrendas, administrar las ofrendas. 5 minutos nos dieron y ayer estaba viendo el video yo y 7 y algo me pasé yo, hermano. Irrespetuoso también, nos columpiamos. Que nos escojan a nosotros dentro de los montón. Que Dios venga y te diga, a ti ahora te toca. Que lo tomemos como algo, hermano, un privilegio de parte de Dios. Y no importa si son 3, si son 4, hermanos, si son 2 los que están. De todas maneras, usted no lo vino haciendo para el hombre, usted lo vino haciendo para Dios. Y al fin al que vamos a agradar es a Dios. Pero Dios está tomando en cuenta tu palabra. Dios está tomando en cuenta tu palabra. Y yo digo, regresando al ejemplo, eso no pasara si yo no hubiera aprendido yo no hubiera aprendido el principio de estar bajo autoridad. Yo me someto bajo las órdenes. Y sabe que la orden fue dada, decía, nuestro apóstol le envió un correo y decía que era casi que obligatorio que los pastores de la misión estuvieran para el retiro. Entonces yo vengo y le hablo y entonces él me dice, para vos no, porque vos no estás en Estados Unidos, vos estás en Canadá. Y entonces le dije, pero yo quiero ir, le dije, pero no puedo ir. Y entonces cuando yo le había dicho eso, después voy y platico con él, ¿verdad? Y entonces, ¿y viniste? Sí. Entonces le conté el milagro que Dios había hecho, ¿verdad? Y me dice, gloria a Dios, aquí estás. No era para vos, pero aquí estás. Pero él es que él es mi autoridad. Entonces yo voy y me someto bajo su autoridad, aquí estoy, lo que usted diga, ¿verdad? Y si se puede en algo, pues. Y mire, hermano, que es tan lindo porque Dios honra. Si aprendemos a honrar al que vemos, Dios a nosotros nos va a honrar también, hermano. No podemos decir que honramos a Dios y no honramos al que no vemos. Y yo le vengo a decir de parte de Dios, y yo con esto voy a concluir, es que nosotros tenemos un trabajo que hacer. Yo, por lo menos, y mi familia, y no es que debe de ser al revés, mi familia y yo, no, yo y mi familia, porque eso dijo Josué, yo y mi casa.
yo y mi familia, el Señor nos puso en este lugar, en Winnipeg. Y la gente que Dios ha de traer, aparte de usted, que el Señor lo trajo a este lugar, los va a traer y van a tener que aprender ese principio. Porque no se trata de la edad o del conocimiento que nosotros podamos tener intelectualmente, sino se trata de que seamos nosotros, hermano, gente con atmósfera, gente que pueda transformar vidas y que nos mantengamos sujetos, que nos mantengamos bajo autoridad para que entonces podamos ejercer autoridad. Pero aparte de eso, Dios también nos ha permitido estar ministrando en Edmonton, tener la obra en Edmonton, que también necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda, necesitamos músicos, hermanos, necesitamos gente que predique. Y entonces yo necesito que Dios nos dé, dentro de los que estamos aquí, que el Señor levante centuriones, que el Señor levante gente que tenga el corazón para irle a hablar a esa gente, reconociendo, hermano, que Dios es el que va a poner la palabra en nuestra boca, que lo único que usted necesita hacer es decirle: Señor, aquí estoy. Pero hoy es el tiempo cuando usted y yo necesitamos más que nunca decir: Padre, yo quiero salir a hacer tu obra. Yo no sé para qué Dios lo trajo a este lugar. Yo no sé cuál es el propósito de Dios para su vida. Tal vez el propósito de Dios para su vida es que usted salga a evangelizar. Tal vez el propósito de Dios para su vida es que usted se levante como un ministro del evangelio. Yo no sé si el plan de Dios es que al final usted termine haciendo su tarea pastoral, hermano, o un ministerio que Dios le pueda dar. Yo no sé. Pero que podamos darle lo mejor al Señor. Y que le podamos decir: Señor, mira, para lo que tú quieras, en lo que yo pueda servir, Señor, yo estoy dispuesta, aquí estoy. Porque necesitamos, la mies es mucha y los obreros son pocos. Usted y yo, el Señor nos ha tenido tanta paciencia en este lugar, hermano. Dios nos ha tenido tanta paciencia. Algo de lo que yo me alegraba, hermano, y le voy a contar esto porque me llenó mi corazón. Eso es tan tremendo. Sabe que cuando en el tiempo de los que estuvieron en el tiempo de mi papá, el pastor Justo, hermano, el Señor le permitió tener una iglesia, no la más grande pues, pero tenía gente con la que él trabajaba. Pero algo de lo que yo soy muy consciente es que siempre en el corazón de él estaba aquello de levantar a más gente. No se creía era el capataz ni el mandamás de todo. Él estaba formando gente. Yo le conté mi testimonio, hermano. El Señor le permite a él abrir una escuela de obreros en la ciudad de Boston. Ahí estuve yo, pero yo llegaba no porque yo quise, yo porque yo quería, sino que al final porque yo era el que manejaba a mi papá y lo llevaba a las reuniones. Entonces yo entraba. Mas yo no sabía el propósito de Dios para mi vida. Yo terminé mi escuela de obreros, pero ahí terminamos varios que al final fueron enviados. Otros, hermano, yo no fui enviado, yo seguí, yo me vine para acá, pero otros fueron enviados. Pero se preparó la gente. Y estábamos en el retiro y llega una persona y me dice: Brian, me dice, ¿qué tal? Bien. Yo me lo miro y le digo: qué bueno. Empezó a contarme lo que el Señor había hecho. Me dice: mira, al lugar donde tu papá me envió, ahí Dios me tiene, ahí levantamos una obra y ahí estamos. Pero me dice él a mí, hermano, algo tan lindo. Me dice: la siembra que un día se hizo no fue por gusto. Aquí estoy yo. Y mire, para la gloria y honra de Dios, hermano, no me estoy ufanando yo, pero ese hombre me dijo que lo bendijera. Bendecime, me dijo. ¿Sabe qué me dijo? Porque yo quiero de lo que vos tenés.
Yo no tuve un padre que me enseñara, yo no vengo de una cuna cristiana, pero yo te veo hablar, te veo predicarte y me llena. Y entonces me dice, yo quiero que me des de lo que tú tenés. Gente con autoridad, reconociendo autoridad. Y hoy lo bendigo, hermano. Porque lo que se siembra, hermano, no sabemos cuándo va a dar fruto. Yo no sé cuándo va a dar fruto. Yo veo aquí a mi hermano 27 años después, o yo no sé cuánto tiempo después, pero aquí está para la gloria y honra de Dios. No sembré yo, otro tal vez regó, pero Dios es el que está dando el crecimiento. Pero hemos empezado a hacer una siembra. Hemos empezado a hacer una siembra de ya hace 1 año y medio en la ciudad de Edmonton y en Calgary. Pero ¿quiénes están dispuestos a ir a regar y a seguir sembrando? Ya es tiempo, hermano. Ya es tiempo. Ya es tiempo. Así que yo quiero invitarle a que usted se ponga de pie en esta tarde. Y que como gente bajo autoridad, tomemos hoy autoridad. Y que vengamos delante de Dios y le digamos: Padre, no es necesario que tú vengas a mi casa. Solo vamos hoy a pedirte que digas tú la palabra y las cosas se van a dar. Dios es el que tiene la última palabra, pero tú tienes que tener tu corazón dispuesto. Así que yo quiero pedirle en esta tarde, mi hermano, a que con sinceridad delante de Dios usted le diga: si es que así lo ha deseado, heme aquí, envíame a mí. Reconociendo el principio de autoridad. Gente que está bajo autoridad tiene autoridad. Y yo como ministro bajo autoridad, yo vengo hoy delante de ti, Señor, pidiéndote, mi Dios, que escuches hoy a tu pueblo, Señor. Tú dijiste en aquel tiempo a tus discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Rogad al Señor que envíe obreros, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero aquellos que han aprendido a reconocer autoridad, aquellos piadosos, temerosos hombres de Dios, aquellos hombres que han reconocido quién tú eres, aquellos hombres y mujeres que han aprendido a saber quiénes son delante de ti, tómalos en cuenta. Tómalos en cuenta, Señor, para tu obra. Hemos llegado, Señor, a un tiempo definitivo. Hemos llegado a un tiempo final, a un tiempo, Señor, en el cual tú estás haciendo diferencia, en el cual tú estás haciendo la obra, en el cual tú estás haciendo, Señor, cosas que antes nosotros no nos pensábamos que íbamos a poder ver. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que tú nos has estado mostrando en este tiempo, Señor. Padre celestial, mira hoy, Señor, el corazón de tus hijos. Yo he venido, Señor, trayendo esta palabra, Padre, porque tú lo pusiste en mi corazón, Señor, hace algún tiempo. Y yo sé, Señor, que tu palabra no regresa vacía.
tu palabra no regresa vacía. Que así como aquellos hombres aprendieron a tener autoridad, que así como aquellos hombres vieron cosas gloriosas, tuvieron visiones, vieron cosas que nunca antes se habían visto, así nosotros también, Señor, podamos ver esas cosas hermosas, tener esa sensibilidad en nuestro corazón, que haya fe en el corazón de tu pueblo, Señor, que haya fe en sus corazones. Mira hoy, Señor, a tus hijos. Yo vengo, Señor, para bendecirles. Yo vengo hoy, Señor, trayendo, Señor, bendición sobre ellos, proclamando bendición. Que cada uno de los acá presentes, Señor, en esta tarde, Padre, tú los toques, tú los impactes, Señor, tú los llenes de ti. Que vayamos dando la imagen y semejanza tuya, Señor. No nos podemos quedar igual, Señor, no podemos quedarnos como estamos. Es necesario que haya una transformación, pero también es necesario que haya un deseo en nuestro corazón, Señor, de acercarnos delante de ti. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y yo sé, Señor, que tu palabra no regresará vacía. Tú que escudriñas los pensamientos, los más íntimos pensamientos y el corazón del hombre, hoy, Señor, escucha la voz de aquellos que hoy vienen delante de ti y te dicen: heme aquí, Señor, envíame a mí. Tómales en cuenta eso, Señor. Tómales en cuenta, Padre. En el nombre de Jesús, yo los bendigo, Señor. Yo los bendigo, Señor, en esta hora. Ese es el pueblo, Señor, que tú me has dado, Señor. Y yo te ruego, mi Dios, que los uses poderosamente. Que tú los uses, que tú traigas de tu palabra, de tu revelación, de tu sabiduría sobre ellos. En el nombre de Jesús, que de su boca salga palabra tuya, Señor. Que puedan ser ellos, Señor, los que salgan, Señor. Que puedan ser ellos, Señor, como embajadores de tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, por favor, llena el corazón de tu pueblo, Señor. Llena el corazón de tus hijos. Te pedimos, Señor, por las necesidades de cada uno de ellos. Yo te ruego, bendito Dios, que tú suplas toda necesidad. Yo te pido, mi Dios, que tú confortes los corazones de tu pueblo. Que no haya miedo acerca de las cosas que muy pronto se estarán dando en esta tierra, sino que haya temor hacia ti, Señor. Padre, por favor, fortalece nuestras vidas. Fortalece los corazones de cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ha llegado el tiempo, Señor. Ha llegado el tiempo en el cual, Señor, tú nos estás llamando a salir. Tú nos estás llamando a salir a hacer la obra, Señor. Padre celestial, y aquí estamos listos, preparados, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos, Padre celestial, en esta hora tiempos mejores, tiempos, Señor, en los cuales tú estás trayendo tu lluvia temprana y tu lluvia tardía. Tiempo, Señor, en el cual, Señor, hemos de espigar, hemos de ir a recoger a los campos a los cuales tú nos estás enviando, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta hora, y te doy gracias por ellos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, Señor.
cosas que nadie jamás imagino, son las que viviré yo. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó. Te damos gracias. Pueden levantar sus manos conmigo y decirle gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy, Señor, somos gente comprometida delante de ti a hacer tu obra y a hacer tu voluntad. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder venir a tu casa para servirte, para sentarnos y escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que tú nos has dado en esta tarde, en esta mañana. Te bendecimos, Señor, y que a ti sea dada toda la gloria y toda la honra, Señor.